Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín, de Norberto Galasso. Capítulo 2. 1781-1811. En el Real Seminario de Nobles. En los primeros meses de 1781, cuando don Juan se traslada a Buenos Aires con su familia, se agravan sus vicisitudes como militar, como así también su inseguridad económica. Lo afectan al batallón de voluntarios españoles, pero no existe allí lugar para él y le dan el cargo de habilitado. Se radica en el barrio de San Telmo, según algunos historiadores en la calle Piedras, entre Moreno y Belgrano. Y José habría concurrido a la escuela que funciona en el cercano convento de Santo Domingo, aunque en ese supuesto apenas habría cursado el primer grado en razón de su edad. Empantanada su carrera militar, don Juan solicita al rey su traslado a un regimiento de la península. 2 años se prolonga su residencia en Buenos Aires hasta que llega el ansiado cambio de destino, y el 6 de diciembre de 1783 la familia se hace a la mar en la fragata Santa Balbina. En la documentación de embarque a cargo de la Marina Española se registran junto a los padres María Elena de 12 años, Manuel Toledo 11, Fermín 10, Justo Rufino 8 y José Francisco 6 años. Además de un esclavo, Antonio, que don Juan adquirió con ahorros de sus sueldos militares en Yapeyú. Después de 108 días de navegación, llegan al puerto de Cádiz el 23 de marzo de 1784. De allí pasan a Madrid, donde se acentúan sus penurias financieras, diluyéndose los 1.500 pesos que por toda fortuna han traído de América. Poco más de un año residen en Madrid, desde donde don Juan reclama al rey por sueldos atrasados y asimismo solicita destino militar sin resultado alguno. El 10 de abril de 1785, ante el manifiesto desinterés con el que lo tratan sus superiores jerárquicos, solicita el ascenso a teniente coronel conjuntamente con su retiro del ejército. Entonces le conceden el retiro pero no el ascenso. Reclama nuevamente argumentando que con 57 años de edad y 37 de servicio prestados sería justicia otorgársele el ascenso a teniente coronel retirado con sueldo de tal en la plaza de Málaga. La respuesta llega el 11 de mayo de 1786, rechazando el ascenso y por tanto el aumento de sueldo, pero admitiendo que con grado de capitán se agregue al Estado Mayor de Málaga como ayudante supernumerario con 300 reales de vellón como sueldo mensual. En esta época en que el desprestigiado y empobrecido don Juan pelea burocráticamente por mejorar su situación y asegurar la supervivencia de su familia, Mitre, Otero y gran parte de los historiadores argentinos suponen que José Francisco es enviado por su padre al Real Seminario de Nobles de Madrid, institución a donde concurren muchachos de familias de prosapia y alta figuración social. Pareciera como si estos historiadores fincasen la gloria de San Martín en un supuesto abolengo, quizás porque en su concepción de la historia prevalece el criterio de que los grandes hombres pertenecen necesariamente a las minorías de sangre azul. No es posible seguir repitiendo que San Martín estudió en el Seminario de Nobles, sostiene tajantemente de Gandía, y el propio San Martín da merecida respuesta a quienes rinden pleitesía a los blasones nobiliarios cuando afirma: mi padre se llamaba Juan, a secas, o, en carta a Guido, usted más que nadie que ha estado 5 años a mi lado, debe haber conocido mi odio a todo lo que es lujo y distinciones, en fin, a todo lo que es aristocracia. Ninguna importancia otorga San Martín a esa presunta vinculación con la nobleza española en el Real Seminario.
Le basta con ser un correntinito o un misionero de 7 años que concurre a la escuela común, gratuita, de Málaga. También esta resulta una buena enseñanza para las maestras de los colegios estatales, en el caso de disuadir a alguna madre empeñada en trasladar a su niño o a algún respetabilísimo instituto privado, porque lo de los primeros, aún en crisis, pueden salir los sanmartines más probablemente que de los segundos, orientados en función del lucro. Sin embargo, esa versión recibe la aprobación de muchos historiadores argentinos. Mitre, muy gozosamente, ha escrito que San Martín ingresó como alumno en el Seminario de Nobles de Madrid. Este colegio, como su nombre lo indica, era una institución esencialmente aristocrática, tenía por objeto declarado la educación de la nobleza del reino. A su vez, Sarmiento sostuvo que de edad de 9 años fue colocado en el Real Seminario de Nobles de Madrid para recibir la instrucción que venía a persona de familia tan distinguida en el servicio real, habiendo cursado las clases que preparaban a la noble profesión de las armas, que con tanto lustre debía abrazar. Y agregó: es digno de notarse el lenguaje del rey en las instituciones de este Real Seminario. La educación de la nobleza siempre he querido que tenga por primer objeto la instrucción en la religión católica y cuanto se crea preciso para que algún día me sirvan con utilidad, siendo el dechado de todos mis vasallos en religión, amor y fidelidad a mi real servicio y persona. Por su parte, Otero se pregunta cómo, no siendo noble, pudo San Martín ingresar a este distinguido colegio y se contenta, siguiendo a Sarmiento, con que se juzgó que el niño provenía de familia distinguida en el servicio real. Sin embargo, ese militar sin destino al cual le deben sueldos y le niegan el ascenso e incluso lo mandan de supernumerario a Málaga, no parece ofrecer méritos como para la excepción. Es un funcionario de segundo orden, con escasos recursos y su supuesta noble alcurnia solo cabe en la imaginación de Mitre. No existe constancia alguna acerca de la inscripción de San Martín como alumno regular del Seminario de Nobles. El director del Archivo Histórico Nacional Español, en informe pasado en junio de 1934 al señor Luis Enrique Azarola Gil, certifica de manera categórica no haber sido José de San Martín seminarista de dicho colegio durante los años 1770 a 1799, y agrega: siento de veras que esta afirmación decisiva pueda contrariar en algo la biografía de San Martín, pero así es y a los hechos concretos debemos atenernos. El pesar del director del archivo obedece no solo a sus pruritos aristocráticos, sino también a que su informe atenta contra el prestigio historiográfico de todos aquellos que han sustentado esta fábula. La verdadera historia parece más popular, más modesta, más propia de quien luego encabezaría a negros, gauchos, indios y mestizos en duras batallas por las tierras de América. No solo el informe transcripto resulta contundente, sino que diversas circunstancias tornan improbable ese paso por las aulas aristocráticas. La familia de San Martín reside en Madrid solamente desde mediados de 1784 hasta mediados de 1785, época en que se traslada a Málaga. Durante el largo año en que permanecieron en Madrid, no es probable que el padre enviase a los hijos a la escuela, señala José María Garate, Córdoba. La residencia madrileña tiene carácter temporario, pues don Juan, apremiado económicamente, espera respuestas sobre su destino militar y precisamente en uno de esos reclamos al rey, lamenta que el año de vivir en Madrid sus hijos se encuentren sin educación ni carrera. En el mejor de los casos, San Martín habría concurrido al Seminario de Nobles como oyente, pues no está registrado, y por muy poco tiempo, pues no es creíble que en 1785, al viajar la familia a Málaga, dejasen al niño de 8 años solo en Madrid para proseguir sus estudios. Ricardo Rojas, con criterio más razonable, señala prudentemente: solo cursó estudios primarios, sin explicar dónde. A su vez, en un libro donde algunos historiadores de la península han investigado la vida española del gran capitán,
se afirma que concurrió durante casi 6 años a la Escuela de las Temporalidades de Málaga, sucesora del Colegio Jesuita de la calle de la Compañía, frente a la actual Plaza de la Constitución y a 300 metros de la casa donde vivían los San Martín, calle de los Pozos Dulces. Era escuela gratuita. Por si le interesa a algún devoto de la enseñanza primaria, el autor de esa investigación no asegura que José haya terminado el ciclo y más bien parece dudarlo al afirmar que concurrió casi 6 años, pero si se observa que ingresa en 1785 y que a mediados de 1789 se incorpora como cadete al regimiento de Murcia, su educación primaria se habría reducido a 4 años. También quizá esta afirmación pueda molestar a algún docente que rinda culto a la primaria, pero tal es la historia de este hombre, en gran medida autodidacta, que siempre viajó acompañado de libros, responsable por otra parte de una profusa correspondencia, rica en contenidos políticos, sociales y filosóficos, aunque la mirada escudriñadora de una profesora de lengua no se le escaparían, seguramente en ella, numerosos horrores de ortografía. De aquella escuela, en aquella Málaga de cara al Mediterráneo, con sus 50.000 habitantes, solo queda el recuerdo de las trabajosas tareas de matemática y lengua, como así también de las lecciones de catecismo y moral, y muy especialmente de la más dura disputa con el latín, según el propio San Martín le relata luego a Guido. Ha de saber usted que el general San Martín ha estudiado 2 años la gramática latina, y según el antiguo adagio de que la letra con sangre entra, tengo bien presente los sendos azotes que me costó la siguiente oración. El muchacho fue a comprar el trompo, puer pueris emo emis trocus troqui. A los 13 años ya andaba en batallas. A mediados del verano español de 1789, el 15 de julio, José Francisco se incorpora como cadete al Regimiento de Infantería de Línea de Murcia. El requisito de ingreso fija 16 años de edad mínima, salvo que fuese hijo de oficial, en cuyo caso se reduce a 12, lo cual ratificaría que San Martín nació en 1777, pues de haber nacido en febrero de 1778 solo tendría 11 años y medio. Precisamente en la incorporación declara ser hijo de oficial, provenir de familia cristiana y haber cumplido los 12 años. Viste ya uniforme de Murcia, curiosamente con los colores de la futura bandera argentina, casaca, chaleco y pantalón blancos, con cuello y bocamangas azules, sombrero negro, cabello largo con bucles sobre las orejas y coleta hacia atrás empolvada en blanco. En ese regimiento inicia su vida militar. Ha cumplido apenas 13 años cuando es destacado a Melilla, en el norte de África, y apenas 14 en junio de 1791, cuando integra las fuerzas españolas hackeadas en Orán por los moros. El sitio dura 33 días y el muchachito sufre angustia y hambre mientras con sus compañeros defiende encarnizadamente la plaza ante la violencia del enemigo. Poco más tarde se desempeña como infante, o más bien como infante granadero, entendiéndose por tal en la España de esa época al hombre de fuerte musculatura, decisión y valor necesarios para lanzar la granada, es decir, un mazacote de plomo e hierro muy pesado que debía ser arrojado desde las primeras líneas del combate. Al igual que sus hermanos, en la huella de su padre, el joven se convierte en soldado, no en las clases teóricas ni en los ejercicios y maniobras de los colegios militares, sino en el fragor de las batallas, en medio de la pólvora y la sangre, con la muerte cruzándosele a cada paso. En junio de 1793, apenas de 16 años, es designado segundo subteniente de un batallón del Regimiento de Infantería de Murcia. En julio de 1794 es primer subteniente y en mayo de 1795 alcanza el grado de segundo teniente de la cuarta compañía del primer batallón. En esas duras luchas se encuentra empeñado como teniente, cuando el 4 de diciembre de 1796 muere don Juan. Perlático y pobre, sin dejar herencia alguna, la familia se halla en plena miseria
y doña Gregoria solicita ayuda económica al rey, pues no tengo bienes algunos. El 20 de agosto de 1797 el rey le concede por vía de limosna anual 175 pesos fuertes y pensión del Montepío militar. Para entonces José ha recibido su bautismo de fuego en el mar, combatiendo en la escuadra española contra los ingleses, para pasar poco más tarde a la fragata Santa Dorotea en esa lucha que España libra ahora contra la poderosa fuerza naval británica. Un español hecho y derecho. Ha cumplido 20 años, pero ¿quién es por entonces José Francisco de San Martín? El gurrumín correntino que hizo pie en la península ibérica a los 7 años de edad ya es un hombre. Su personalidad resume las experiencias, influencias y vivencias de esos años. Sus padres, señala Rafo de la Reta, sin arraigo ni parientes en el Río de la Plata, al regresar a la península habían cortado toda vinculación con aquellos lugares remotos, cuyos recuerdos se iban esfumando de sus mentes por la acción del tiempo y las preocupaciones del vivir cotidiano. A su vez, José seguramente no asistió a la escuela ni se inició en el conocimiento de las letras en América. No le pudo quedar de su Yapeyú sino una imagen inmadura del paisaje. Autodidacta o no, San Martín se formó prácticamente en España. Las primeras letras y los primeros números, los rudimentos de literatura, geografía, historia y en dificultoso latín, los recibe en la escuela de Málaga, con contenidos y ópticas españolas. Estas enseñanzas, así como las nuevas relaciones amistosas, los juegos, las andanzas malagueñas, todo ese mundo hispánico, entronca plenamente con la tradición familiar, esfumando en una lejanía brumosa las imágenes, vivencias y experiencias misioneras para otorgar al jovencito un perfil netamente español. ¿Con quién hablar ahora el guaraní? ¿Cómo recordar las leyendas de los dioses tupíes, la exuberante vegetación misionera o el río de los pájaros? ¿Cómo imaginarse ni siquiera aquellas tierras lejanas, dominadas justamente por ese ejército al cual ahora pertenece y esa bandera roja y gualda que preside las formaciones militares? ¿Tiene algo que ver aquel son de la guitarra en la costa del río Uruguay con la marcha granadera y la marcha fusilera que alternan las formaciones de infantería en el patio del cuartel o en la cubierta de la Santa Dorotea? A los 20 años, José Francisco es un español hecho y derecho, en su formación cultural, en sus costumbres, en sus conocimientos y en el modelado de su carácter. Influencias diversas se uniforman. Las relaciones familiares netamente españolas ya no disuenan con el mundo externo como ocurría en Yapeyú, sino que ratifican ese hispanismo en las lecturas, los entretenimientos, los gustos, las amistades y el conjunto de normas de la vida cuartelera. Españolas son ahora las palabras más queridas y asimismo el carallo y el coño en que estallan sus furias. Españolita debió ser también su primera novia y española la música con la cual dio sus primeros pasos de baile al ingresar a la adolescencia, como así también españolas las canciones que rasguea en una guitarra, producto de las enseñanzas del compositor Fernando Sors, como también españolas las imágenes que de tanto en tanto recrea en algún momento de ocio, dando salida a su vocación por la pintura, pero por sobre todo su carrera militar ratifica su sentimiento patriótico como adhesión a España, no solo porque en su breve periodo de vida americana no halló expresiones independentistas ni anticolonialistas, sino por la circunstancia de que su vida misma se expone una y otra vez defendiendo el pabellón español. Su vocación profesional se hizo en el ejército español. Los colores de la bandera que había jurado defender eran estos, rojo y gualda. Es evidente que el pueblo español y la bandera española eran su pueblo y su bandera. Los derechos del hombre. Hacia 1796, producida la alianza entre Francia y España contra Gran Bretaña, San Martín se vincula al mar como combatiente, ese mar que lo seducirá siempre, hasta en sus altos años, cuando lo acaricia largamente con la mirada o colorea sus olas,
crestas y cielos en largos ratos de distracción. Hacia mediados de 1798, la Santa Dorotea, después de bordear el Mediterráneo, arriba al puerto francés de Tolón. Allí San Martín ahonda su conocimiento del idioma francés y recibe la primera influencia de la Gran Revolución Francesa. Si bien no existe constancia alguna, la tradición recoge esta anécdota. En un acto de revista, Napoleón Bonaparte repara en un oficial español, se le acerca y lee el botón de su chaqueta en alta voz: Murcia. Verdad o leyenda, lo cierto es que San Martín brinda su más fervorosa admiración a Napoleón, cuyo busto lo acompañará en su exilio. Poco después, al ser capturada su fragata por el navío inglés León, el joven oficial queda prisionero de los ingleses durante cierto tiempo. Meses más tarde lo hallamos nuevamente en el ejército, combatiendo ahora contra los portugueses. A los éxitos de las primeras batallas siguen en esta época derrotas y frustraciones. Si el temple de las almas, como el del acero, se consigue con dosis alternativas y violentas de calor y frío, sostiene el historiador español Eduardo Puentes y Gómez de Salazar, parece claro que para el espíritu de San Martín, el período comprendido entre 1796 y 1802 debió constituir una verdadera y continuada ducha de agua helada que contrastaba con la cálida euforia de la etapa anterior. En esos años difíciles la muerte pasó a su lado y está a punto de llevarlo consigo cuando a fines de 1801, de regreso de Valladolid para Salamanca, cerca del pueblo El Cubo de Tierra del Vino, lo asalta una partida de bandoleros hiriéndolo de gravedad en el pecho y la garganta, salvando su vida gracias a la intervención de unos aldeanos que le proporcionan atención médica. Duras y riesgosas batallas, experiencias que enriquecen sus conocimientos de estrategia militar, adecuación tanto a la más severa disciplina como a los proyectos más osados, modelan el carácter de este oficial que hacia 1802 abandona el regimiento de Murcia para pasar al batallón de voluntarios de Campo Mayor, en el cual se desempeña como ayudante segundo y más tarde, en 1804, como capitán segundo de infantería ligera. De cuando en cuando, si sus destinos militares lo permiten, se acerca hasta Orense para ver a su madre, quien reside allí junto a la familia de su hermana María Elena. Ahí conoce las graves carencias familiares, las que poco puede remediar en su condición de capitán segundo de recursos harto modestos. En esa España de fines de siglo, donde el absolutismo declina bajo el reinado de Carlos IV y los manejos palaciegos de Godoy, tanto José como su madre y la familia de su hermana pertenecen a una humilde clase media que, uniformada o civil, carece de horizontes y posibilidades. Es ya un hombre cercano a los 30 años de edad, un español, un soldado. También la primera vez la protagonizó en España y con una española, aunque estas cuestiones íntimas puedan irritar a la gente pacata. Preso de los bríos de la edad, acostumbra a visitar a una manola de alegre vida, según señala Benjamín Vicuña Maquena. Esto ocurre en Cádiz, según Ricardo Rojas, y ella, Pepa la Gaditana, es la única silueta femenina cuyo perfil vemos pasar en aquellos días. Años más tarde, en medio de las luchas de Sudamérica, un militar español le muestra una carta de Pepa, entregada por si cayese prisionero, donde ella le recomienda agregando algunos íntimos recuerdos para identificarse de aquellos tiempos en que San Martín, de guarnición en Cádiz, solía frecuentar su amistad. Apuesto, de fuerte personalidad y soltero, muchos otros habrán sido sus lances amorosos en esa vida militar que transcurre cambiando destinos por diversas comarcas de España, alejado de compromisos familiares y de aldea, con esa filosofía de hombre de guerra, sabedor de que cualquier batalla puede ser la última. Su permanente ambular por mar y tierra, en barcos y cuarteles, esa incertidumbre acerca de la misión por cumplir al día siguiente, postergan todo proyecto de asentar una familia. Hacia fines de 1807 y principios de 1808, cuando los ejércitos napoleónicos pretenden esclavizar a España, ese segundo capitán San Martín, con destino transitorio en Cádiz,
se entusiasma con las nuevas ideas que llegan desde Francia. El impacto de la revolución sacude del letargo a la vieja España y entre las sombras se gestan logias conspirativas dispuestas a cuestionar el viejo orden, los derechos del hombre, la soberanía popular, el rechazo a la Inquisición y a los títulos nobiliarios. Se han introducido en la sociedad española sembrando fermentos revolucionarios. Los cuarteles no escapan a esta influencia ideológica y Cádiz resulta uno de los focos más importantes donde bullen las nuevas ideas. Como tantos otros jóvenes, San Martín se entusiasma por entonces con la cultura francesa, especialmente con aquellos ensayistas que han dado batalla a la concepción ultramontana, abriendo camino a la revolución. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, d'Alembert. Asimismo, crece su interés por el renovado pensamiento español. Jovellanos, Campomanes, Flores Estrada. La historiadora Patricia Pasquali, a pesar de que no finca la decisión del regreso de San Martín en la identidad de la revolución en España y en América, no puede menos que reconocer que por entonces había dos Españas en conflicto creciente, liberal, abierta, cosmopolita, progresista y laicista, la una, autoritaria, tradicional, xenófoba, conservadora y ultramontana la otra. San Martín se identificaba con la primera. El 2 de mayo de 1808 estalla la insurrección popular contra las fuerzas napoleónicas que han apresado al rey y a su hijo Fernando. Son los días en que el inmortal alcalde de Móstoles lanza el grito terrible que resuena en toda Europa de su bando espartano: la patria está en peligro. Madrid parece víctima de la perfidia francesa, españoles acudida a salvarla. Este acontecimiento conmueve profundamente al joven militar y marca un hito fundamental en su vida. Ya no será simplemente un hombre de armas sujeto a una disciplina e interesado por la estrategia militar, sino además un abanderado de los derechos del hombre, de la libertad, igualdad y fraternidad enarboladas el 14 de julio de 1789. Como sostiene Augusto Barcia y Trelles, San Martín ha visto y contemplado de cerca el espectáculo repugnante de una real familia atacada por todas las vilezas de la corrupción, degradada moralmente, viviendo en régimen de burdel real, prostíbulo de reyes y favoritos donde, en una familia que debía ser ejemplo de decencia y compostura, la madre era adúltera, el padre consentido, el hijo traidor, un régimen donde los ministros eran indiferentes, los generales serviles y los servidores, arrojando de su tálamo al rey por los caminos repugnantes y monstruosos del adulterio, alimentando las fiebres uterinas de una mujer corrompida, llegaban a la omnipotencia. Y ahora el joven contempla y siente la grandeza de un pueblo que en medio de estas pavorosas miserias de las fuentes y privilegiados se yergue en soberbia actitud de rebeldía contra un invasor terrible e implacable, ávido de poder sin límites, afanoso de someter al mundo a sus caprichosos y conveniencias, que, taimado y siniestro, cautelosa y hábilmente prepara todos los sortilegios y trampas, lazos y cadenas para esclavizarlo. La revolución es nacional, en tanto rechaza al invasor francés, pero inmediatamente se torna democrática, en tanto explosión popular que enarbola idea de las cuales, paradójicamente, es padre ese mismo invasor. San Martín, al luchar junto al pueblo, se ratifica soldado español, defensor de su patria, pero al mismo tiempo liberal revolucionario, hijo de la Revolución Francesa, hombre de esa clase media pobre y asfixiada que ansía protagonizar la democratización y modernización de España. Esta singular circunstancia, las ideas liberadoras ingresando a España casi al mismo tiempo que los ejércitos que en nombre de esas ideas pretenden esclavizarla, constituye un grave dilema para quienes se sienten patriotas y al mismo tiempo atraídos por las banderas del 89. ¿Acaso la modernización de España exige aceptar el predominio de los ejércitos franceses y abdicar de la soberanía? ¿O a la inversa, acaso el enfrentamiento a los ejércitos invasores significa defender el antiguo régimen y a sus privilegiados, iglesia, nobles y terratenientes?
La polémica se agita en el campo del joven liberalismo español. Los más decididos sostienen que es necesario derrotar al invasor, pero al mismo tiempo desarrollar un fuerte movimiento popular capaz de concretar la revolución democrática. Otro sector, los afrancesados, entienden que la instauración de un orden popular en España solo puede lograrse concertando con los invasores. Los primeros confían en el protagonismo popular, los segundos optan por una renovación desde arriba, para el pueblo pero sin el pueblo, librada a la voluntad de una fuerza extranjera. Al capitán José de San Martín le toca vivir muy de cerca este drama, participando en sucesos que se graban indeleblemente en su memoria. El general Francisco María Solano Ortiz de Rozas, caraqueño, gobernador de Andalucía con acento en Cádiz, le ha convertido en su ayudante, gestándose una estrecha amistad entre ambos. Este prestigioso militar, uno de los mejores generales españoles, también ha recibido el influjo de las nuevas ideas, pero manifiesta cierta propensión a coincidir con los afrancesados. Con esa óptica, al producirse el levantamiento popular, Solano vacila en jugar su fuerza contra el ejército invasor francés. Se le reclama su concurso desde la Junta Central de Sevilla, pero el general Solano evidencia su renuencia a combatir. Para algunos historiadores, Solano era un afrancesado, para otros no llegaba a serlo, pero manifestó demasiadas vacilaciones frente al urgente reclamo del sector democrático español. Lo cierto es que en los últimos días de mayo de 1808, Solano intenta calmar la efervescencia popular y justificar su negativa a operar contra las fuerzas napoleónicas, provocando una airada reacción de masas. Asaltan el cuartel y le dan muerte, arrastrando luego su cuerpo por las calles. En este episodio, San Martín, que se desempeñaba como jefe de la guardia, estuvo a punto de perder la vida a manos de la enardecida multitud. La muerte de su jefe y amigo, cuyo retrato conservará siempre en su cartera de bolsillo, provoca una fuerte conmoción en el joven capitán, pero a pesar del afecto y de su intervención en los sucesos intentando disuadir a los atacantes, José Francisco no comparte la posición de los afrancesados. Hasta las piedras se levantaron en España para arrojar al invasor extranjero, afirmará con orgullo ya anciano en París en una entrevista con Sarmiento. Su alineamiento con las fuerzas españolas que enfrentan al ejército napoleónico se produce con toda decisión. La revolución iniciada como rechazo al invasor se ha convertido rápidamente en revolución democrática, dirigida a concretar la soberanía popular, el crecimiento económico y la unión nacional. Por entonces muchos entienden esta revolución como hispanoamericana, conformando España y las provincias americanas de ultramar, ya no colonias, una poderosa nación en camino hacia la democracia y la modernización. ¿Resulta acaso un despropósito suponer que un militar español y democrático, con un lejanísimo pasado americano, participe de este proyecto? En la Revolución Democrática Española. A partir de entonces, el capitán San Martín estrecha vínculos con los portadores de las nuevas banderas, en esa Cádiz convulsionada donde se polemiza sobre Jovellanos y Flores Estrada, se observa la experiencia de la Revolución Francesa y asimismo se analiza el curso de la Revolución Democrática Inglesa. La participación popular, la organización de las juntas en diversas ciudades, como así también el rol que han de jugar los militares, despiertan inquietudes en los cenáculos políticos, mientras los iniciados se sumergen en logias para disimular sus proyectos revolucionarios, al tiempo que continúa la lucha contra los ejércitos napoleónicos. El liberalismo nacional y democrático que recorre Europa intentando arrasar con la superstición y los privilegios recibe la fervorosa adhesión de San Martín. El capitán ingresa a una nueva etapa de su vida vibrando al unísono con la revolución democrática en ese ejército español que responde a las directivas de la Junta Central de Sevilla. Se incorpora ahora a los ejércitos de Andalucía, pasa a Sevilla y vuelve a asumir el mando de un batallón de voluntarios de Campo Mayor. Poco después, en plena efervescencia popular, cuando afloran aquí y allá los que desean incorporarse al ejército, como así también quienes constituyen fuerzas irregulares, a modo de guerrillas,
el joven capitán va destinado a Jaén para la tarea de instruir reclutas y voluntarios. Poco más tarde, en junio de 1808, resulta incorporado junto con su unidad a una fuerza compuesta por varios regimientos y núcleos irregulares de guerrilleros, comandada por Juan de la Cruz Murgión. La relación con estos hombres, cuyo tipo de lucha difiere de la tradicional ejecutada por el ejército, significa una experiencia muy importante para San Martín, que le permitirá valorar años después la guerra gaucha de Güemes en el norte argentino. Barcia y Trelles insiste en que este capitán San Martín es otro hombre después de mayo de 1808. Ahora, en el ambiente fervoroso de la Revolución Española, se enciende su entusiasmo. Participa así en hechos bélicos que dieron ocasión para que su nombre fuera conocido y admirado, sucesos producidos en un ambiente de exaltación patriótica, generador de los más grandes empeños y las más sublimes esfuerzos. Entonces el joven capitán adquirió destellos de prestigio. Ahí crea y compone su magnífica figura. El mismo historiador español comenta que los diversos biógrafos de San Martín no han reparado en la importancia de este momento de su vida, que han tratado con frialdad o indiferencia este período. Agrega que incluso han omitido sus hazañas de entonces o han disminuido su valía, tanto los historiadores argentinos, porque se trata de méritos al servicio de España, como asimismo los historiadores españoles, en razón de que 4 años después San Martín abandona el ejército español. El 23 de junio de 1808 se destaca en el combate de Arjonilla, donde su arrojo y destreza militar le dan renombre y prestigio, otorgándosele mérito especial y siendo ascendido por la Junta Central de Sevilla al rango de capitán primero. Don Benito Pérez Galdós, el autor de los episodios nacionales, al recorrer los campos de Arjonilla, en la provincia de Jaén, se topa con la tradición oral. Unos ancianos de un cortijo le comentan que habían oído a sus mayores que al sendero de la ermita en otros tiempos se le llamaba el Camino de San Martín. Debe recordarse que en este hecho de armas, nuevamente, José se encuentra próximo a la muerte. Un oficial francés se dispone a asestarle un sablazo fatal cuando se cruza en la acción el sargento Juan de Dios, salvándolo al precio de su propia vida. Poco más tarde, el 19 de julio de 1808, el capitán primero José de San Martín participa en la batalla de Bailén, en la cual las fuerzas españolas conducidas por el general Castaños derrota al ejército francés, comandado por el conde Pedro Dupont. En esa encarnizada batalla, librada durante 9 horas entre 14.000 españoles y 10.000 franceses, el joven oficial de caballería desempeña un importantísimo rol, siendo ascendido a teniente coronel. Crece así la figura de San Martín al calor de la Revolución Española, de la lucha del pueblo por su soberanía. Son momentos de júbilo indescriptible. Han aplicado un fuerte revés al invasor y poco más tarde, el 23 de agosto, las fuerzas triunfantes ingresan a Andalucía. José Bonaparte, el hermano de Napoleón, se ha retirado de Madrid y un hálito de esperanza recorre toda España. Sin embargo, poco puede disfrutar el teniente coronel una afección pulmonar, lo tumba gravemente y se encuentra en la obligación de solicitar licencia, abandonando las filas por varios meses. A los 32 años, los incesantes trajines y las diversas penurias sufridas por mares y montañas dejan ya sus huellas en el cuerpo de José. Tiempo más tarde se reincorpora al ejército en Cataluña, bajo la comandancia del marqués de Coupigny. Como ayudante general de este jefe pasa a Portugal, donde interviene en la defensa de Torres Vedrás, para regresar luego a Cádiz. Pero de nuevo, negros nubarrones se ciernen sobre el horizonte de la Revolución Española. Napoleón ha decidido asumir personalmente la dirección de la guerra y sus fuerzas retoman la iniciativa, logrando reinstalar a José I en el trono de Madrid. En mayo de 1811, San Martín participa en la batalla de Albuera, en Badajoz, donde fuerzas españolas, portuguesas e inglesas, al mando del general Beresford, derrotan a los franceses, conducidos por el mariscal Soult.
pero las águilas napoleónicas se reponen y consiguen dominar la mayor parte de la península. La Revolución Democrática Española, plagada de contradicciones y vacilaciones, combatiendo por un lado al invasor y por otro al absolutismo, ha avanzado en importantes transformaciones modernizadoras, desde la supresión de los diezmos y el reconocimiento de derechos ciudadanos, hasta la convocatoria a Cortés para sancionar una constitución y su resolución anticolonialista que juzga provincias y no colonias a las posesiones de ultramar. Pero en el terreno de las armas sucumbe ante el invasor francés. El último reducto del liberalismo español es Cádiz. Allí se encuentra José Francisco de San Martín cuando, según la historia oficial, percibe un día de pronto el llamado de la selva misionera, la nostalgia por su cuna correntina a la que ha abandonado hace casi 3 décadas y, conmovido hasta lo más profundo de su ser, decide abandonar España para buscar sus raíces telúricas, para regresar a su América, a luchar nada menos que contra el ejército al cual ha pertenecido y en el cual se ha jugado la vida tantas veces durante los últimos 22 años.